Bien, vamos a hacer un repaso de lo que ya se ha aprendido en años anteriores, se supone, en estudios de otros años, pero que a veces, como no se pone en práctica, hay que recordar. Entonces, en ese caso, según el Cómo escribir bien, el libro que nosotros usamos para trabajar la ortografía, nos exige que repasemos un poco el uso de la B. Esta ilustración, pues no, definitivamente no es de cómo escribir bien. Pero entonces yo bajé una ilustración de la red, el internet, y nos resume claramente en 10 reglas el uso de la B. La primera regla dice: las palabras que contienen las sílabas bla, ble, blin, blo, blu, pues definitivamente usan B. Regla número 2: las palabras que contienen la sílaba bra, bre, bri, bro, bru, también llevan B. La regla número 3: antes de una consonante tales como D, L, R, V, se escriben con la B. La regla número 4 dice: después de M, siempre se escribe con B. La regla número 5: el pretérito imperfecto de los verbos terminados en ar y del verbo ir. ¿Qué significa eso? Son los pretéritos, significa pasado. Imperfecto, una acción que no se termina, que no se ha terminado, que no se vota a terminar. Por ejemplo, caminaba, amaba, iba. Regla número 6. Los prefijos bi, bis, bis con z, que significan dos o dos veces de algo. La regla número 7. Las palabras que empiezan o terminan con la sílaba bio, que significa vida. La regla número 8. Las palabras que comienzan con bene, bien, bono, cuyo significado es bien. Regla número 9. Las palabras que comienzan con bibli, cuyo significado es libro. Y la regla número 10. Las palabras que comienzan con el prefijo sub, que significa bajo, debajo, inferior, secundario, disminuido. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación. Se escriben con B, bla, ble, bli, blo, blu. Ejemplos: doble, bruja, bloque. Se escriben con B después de al. Entonces, en el caso de ese albañil, alba, albaricoque, excepto álvaro y alveolo. Se escriben con B los verbos acabados en vir, excepto hervir, servir y vivir. Ejemplos de estos que se escriben con vir serían recibir, sucumbir, escribir. Se escriben con B las terminaciones verbales aba, abas, aba, ábamos, abáis, aban, el pretérito imperfecto de la primera conjugación. Entonces ya habíamos dado ejemplos de qué es el pretérito. Por ejemplo, jugaban, cantábamos, bailabais. También ocurre igual en el verbo ir: iba, ibas, íbamos, ibais, iban. Se escriben con B todas las formas de conjugaciones de los verbos haber, caber, saber, beber, deber. Ejemplo: había, cabía, sabías, beberé, deberá. Se escriben con B las palabras que empiezan con bu, bur, bus. Ejemplo: buscar, búfalo, burbuja. Se escriben con B las palabras que empiezan con bib. Ejemplo: Biblia, biblioteca, bibliografía. Se escriben con B las palabras que empiezan por los prefijos bi, bis, bis, cuando significan dos veces. Ejemplo:
bimotor, bisnieto, bizcocho. Dice no confundir este uso con el bi, vice y bis, que significan en lugar de, aquí no me salió bien, y se escribe con B, por ejemplo, vicepresidente. Se escriben con B las terminaciones del pretérito imperfecto del modo indicativo, del verbo ir y los verbos terminados en ar. Ejemplos: amar, amaba, ir, iba, soñar, soñaba, pasear, paseaba. Bien, entonces se escriben con B las terminaciones en blindo, bunda, habilidad, excepción, movilidad, civilidad. Ejemplos: vagabundo, nauseabunda, amabilidad, afabilidad, habilidad. Se escriben con B las palabras que inician con abu, abo, ebu. Excepciones: abugo, abolución, abutarda, abocar, abocastro, abocatero. Ejemplos de estas que se escriben con abu: eburnero, ebullición, abuso, aburrido, abulto, abominable. Se escriben con B las palabras que comienzan con bur, bus, bus. Ejemplos: burla, buzo, buscar, buzón, burócrata, busto. Se escriben con B las palabras que llevan doble R en su escritura. Ejemplo: siempre ponen las excepciones, ¿verdad? En este caso las excepciones serían ferroviario, corrosivo, perruga, colectivo, berrojo. De ahí pues se escriben con B, teniendo doble R: barrer, arrabal, borrador, becerro, berrear, burro. Se escriben con B las palabras que empiecen con S. Excepción, dice la esvástica, es viaje, es varón. Luego se usan con B, esbozar, esbelto, esbarizar, esbirro, es bronce. Se escribe B después de la M. Entonces después de la M se escribe B. Aquí tenemos ombligo, ambulancia, envejecer, imborrable, imberbe, imbuir. Se escriben con B los verbos terminados en haber y sus conjugaciones, excepto precaver. Ejemplo: saber, haber, caber. Se escribe con B todos los verbos terminados en vir, buir y sus conjugaciones. Se usa B después de las sílabas K, C, co, cu, sa, se, si, so, su. Ejemplo: caballo, sabana, cebada, cíbola, cobrador, cubierto, sábado, cebo, sobadita, Siberia, subiendo, perdón. Se exceptúan severo, caverna, sería caviar. Se escribe la B en las palabras que llevan este sonido después de las sílabas A, E, I o U. Ejemplo: haba, hebía, híbrido, bonachón se supone, o bachón dice aquí, hubo. Se escribe con B las palabras empezadas con la sílaba bea, bene, bien. Ejemplos: Beatriz, beata, benéfico, bienhechor, benévolo, bienestar, beneficio, bienvenido. Se escriben con B las palabras que llevan en cualquier sitio las sílabas bla, bla, bli, blo, blu. Ejemplos: tabla, aquí, bla, bledo, blindado, bloque, blusa, blanco, nublado, roble, neblina, estable, hable, Pablo. Se escriben con B las palabras que llevan cualquier sitio las sílabas bra, bre, bri, bro, bru, bra, brecha, quebrado, cobradizo, culebra, cobre, etc. Se escriben con B todas las palabras que empiezan con la sílaba abo, abu.
abonar, abonado, abolengo, aborto, abuso, abuchear, abocado, abuso, abundio, abotar, abunditis, abundante. Se usa la B después de la sílaba ra, re, ri, ro, ru. Por ejemplo, rebelión, ribete, robo, rúbrica, rábano, ribera, robusto, rubia. Uso de la B, de la V, perdón, de la V. Después de N o D, después de N, ¿verdad? Entonces tendríamos enviar, invento, convento. Después de D, sí, después de D, adviento, etc. En las palabras que comienzan con ad, ejemplo, adverbio, adverso, advertencia. Después de ol o di, excepto dibujar. Ejemplo, olvidar, disolver, divagar, divino. En los nombres terminados en aba, ave, abo, eva, evo, evo, ivo, iva. Hay que tomar en cuenta esto, muy en cuenta, porque la mayoría cuando escribe el verbo ir, lo escribe así y no es correcto, ¿verdad? Ya se ha insistido mucho en clase que el verbo es ir es distinto a esa terminación. Es que esa terminación no es verbo. Por ejemplo, iba a la escuela. La escuela. Entonces ahí estamos que este es el verbo ir. No es correcto escribirlo, pues, como la mayoría de ustedes, pues a veces lo escriben, iba a la escuela, esa es incorrecto, porque iba, pues, es una terminación y de un verbo, o nombres, podrías decirse, o un sustantivo o algo, ¿verdad? En ese caso tenemos aquí los ejemplos sobre esto. Terminados en abo, sería esto, bravo, aquí no tiene alguna terminación. Leve, eve. Y habrá otros ejemplos sobre esos, pues. En las terminaciones V, ejemplos tuve, estuvimos, obtuvimos, retuve. En los verbos terminados en bar, viar, ejemplo esquivar, innovar, cautivar. En las terminadas en viro, vira y en íboro, íbara, excepto víbora. Herbívoro, por ejemplo, carnívoro. En las voces compuestas derivadas de la palabra que llevan esta letra, ejemplo, revivir, convivir, vivir, etc. En las voces compuestas que empiecen con vice, villa, ejemplo, villano, vicepresidente, etc. Se usa la V después de las sílabas di, o, u, i, u, le, re, pol. Ejemplo, divorcio, joven, aquí sería joven, no salió también la J, joven, levantar, olvido, sería all, podría ser, perdón, era all, parece. Olvido, juvenal, divino, jovial, levita, volver, juventino, división, leve, resolver, juventud, divisar, polvo. Bien. Se exceptúan mandíbula, dibujo, dibujar y sus derivados. Se usa la V después de la sílaba cla, cal, con, cur. Clavo, calvo, convivio, curvilíneo, clavel, calvicie, convento, curveado, clavica, calvario, cónclave, curva, convenio, son los ejemplos. Se usa la E después de la sílaba ya, ye, yi. En ese caso, y nane, ni, no, ¿verdad? Lloverá, navegación, nivel, llover, navegar, nivea, lluvioso, nevado, novato, etc. Se exceptúan nabo. Vean que noble también se exceptúa, ¿verdad? Por aquí, noble. Y Nobel también, ¿verdad?
con B alta, que va a significar pues, realmente un apellido. Aquí podría ser que significa pues una persona novata propiamente, podría decir, casi concuerda con esta palabra. Se usa la V después de la sílaba pra, pre, pri, pro, y par. Ejemplos: depravado, prevenir, privilegio, proveedor, párvulo, perverso, prevenido, privado, provecho, pervertido. Se exceptúan aprobar, reprobado, aprobado, prebenda. Se usa la V después de las sílabas sal, sel, sil, sel, sul. Salvar, silvia, selva, solvente, salvaje, silverio, selvático, resolver. También dice se usa la V después de la N, formando la combinación NB. Ejemplos: envase, ¿sí? Envase, o sea, forman la NB. ¿Sí? Envase, convivencia, etc. Envidia, convicto, convivencia, invisible, invitación, convento, anverso, sinvergüenza, envejecer, etc. Bien, pasamos ahora entonces al uso de la G. También, ¿verdad? Esto no es tomado de cómo escribir bien. Les recomiendo que consulten cómo escribir bien porque hay más ejercicios, más reglas propiamente. Se escribe con G los verbos que terminan con ger, gir y gerar y sus formas verbales. Ejemplos: proteger, protegía, protegió, fingir, fingiremos, fingieron, mugir, mugen, mugía, aligerar, aligerad, aligerarán. Hay dos excepciones: tejer y crujir. Las palabras que comienzan con geo. Ejemplos: geografía, geológico, geometría. Las palabras que llevan sílabas gen. Ejemplos: ingenuo, gente, imagen. Las palabras que llevan la sílaba gest. Ejemplos: gestión, indigestión, gesto, gesto, gestión, gesticular. Las palabras que terminan gia, gio, gión, gional, gioso. Ejemplos: artilugio, magia, legión, regional, contagio. Las palabras que comienzan con legi. Legislar, legionario, legible, legible, legislar, elegir, privilegio, colegiado. Excepción: legía. Las palabras que terminan con gésimo, gésima y gesimal. Ejemplos: trigésimo, cuadragésima, vigesimal. Las palabras que terminan con gélico, genario, genio, génico, y genio, génito y gético. Ejemplos sería aquí los ejemplos. Tendríamos angélico, octogenario, homogéneo, fotogénico, ingenio y primogénito. Las palabras que terminan con gente y gencia: inteligente, exigente, regencia. Las palabras que terminan con higiénico, ginal, gineo y ginoso. Higiénico, original, virginio y vertiginoso. Excepción: aguaginoso. Las palabras que terminan con gia, gio, gión, gio, gionario, gioso y gírico. Ejemplos: sería magia, colegio, religión, regional, legionario, prodigioso, panegírico, eligión. Y las palabras terminan en plegia o plegía, paraplegía, apoplejía. Bien, entonces hemos llegado a lo que sería el final del repaso de cómo escribir bien. Enviaré pronto una evaluación sobre esto. Bien, vamos a trabajar ahora el libro de Lengua y Literatura 5.
y es precisamente la página 32 la que vamos a usar en este momento. Y es un repaso realmente muy sencillo de lo que ya se supone que se trabajó en años anteriores. Yo espero que hayan trabajado en sus establecimientos que estuvieron, ¿verdad? En ese caso tenemos lo que serían los elementos de la oración bimemory. Aquí no hay ninguna complicación, simplemente una oración bimembre está compuesta, dice, del núcleo del sujeto, que algunas veces es un sustantivo, y el núcleo del predicado, que es un verbo. Eso sería de forma general, ¿verdad? Cómo está constituida una oración realmente, ¿verdad? Una oración bimembre. Tenemos aquí algunos ejemplos. Bueno, dice, ¿cómo descubro yo que dónde está el sujeto y dónde está el predicado? Voy a ver si logro digamos, ver en algunos ejemplos, ¿verdad? Bueno, ahorita no tengo algunos ejemplos muy claros, mejor continuemos con lo que dice aquí. Entonces dice que podemos hacernos una pregunta de quién realiza la acción para descubrir el sujeto. Y luego para saber de dónde está el predicado, qué es lo que hace, qué acción realiza. Por ejemplo, dice aquí, María teje una bufanda. ¿Quién teje la bufanda? Pues es María. Entonces la respuesta de que el sujeto, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Pues sería María. ¿Qué hace? Teje una bufanda, ese sería el predicado. Entonces creo que es bastante sencillo responderse pues a partir de esta pregunta. También se puede usar otra manera para identificar el sujeto, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Dice otra pregunta que se puede hacer es ¿de qué se habla? ¿De qué se habla? ¿De qué se habla? Entonces, ¿de qué objeto estoy hablando? ¿De qué hablo yo? Del caballo. Pues es un poquito más complicado. Yo pienso que aquí es un poquito más complicado porque entonces yo tengo que saber objeto o sustantivo o alguna cuestión aquí para poder saber realmente situar el sujeto. Mucho más fácil es quién, ¿verdad? E incluso aquí podríamos emplearlo. ¿Quién? Si quisiéramos preguntarnos quién galopa el caballo, sería fácil de identificar el núcleo del sujeto. ¿Qué hace el caballo? Galopa en el campo. Entonces nos sirve un poco más esta estructura para poder trabajar lo que sería el sujeto y el predicado. Ahora, lo que nos advierte aquí es que no siempre las oraciones van a estar identificadas al inicio, digamos, por ejemplo, el sujeto y el predicado, sino pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, dice aquí, embellecen el jardín todos esos árboles. ¿Quiénes embellecen el jardín? Los árboles. Entonces el sujeto apareció aquí. ¿Qué hacen los árboles? Embellecen el jardín. Entonces ahí hay que tener cuidado porque hay que propiamente hacerse esas preguntas más frecuentes para poder identificar el sujeto y el predicado. Bien, sigue en este mismo libro, ya que se supone que ya lo tienen ustedes, en la página 33, y nos habla acerca de ciertas reglas ortográficas, y nos habla de la mayúscula.
Yo supongo que ya esto pues es muy común para ustedes. Al empezar a escribir, siempre debemos escribir con letra inicial mayúscula. Les recuerdo que en algún momento muchos no toman en cuenta estas reglas porque incluso cuando reviso tareas algunas veces no están bien hechas. Entonces por eso pues, es importante esto, tomar en cuenta esto. Después de un punto, ¿verdad? Después de este punto se escribió con mayúscula. Después de un signo de admiración, aquí tengo un cierto ejemplo. Vamos a ver si los tenemos aquí. Ajá. No creo que no la sí bien. Aquí estamos. Después de un signo de admiración, o sea que aquí tenemos el que abre y el que cierra. Y entonces yo escribo después de este signo, le escribo con mayúscula. Es una regla, ¿verdad? Que no se puede quitar, ¿verdad? Que no se puede olvidar. Después de signo de admiración o interrogación, que es la misma cuestión, después de un signo de interrogación, aquí está, excepto cuando el signo de interrogación, después del signo de interrogación, lleve coma. Pero, pues, digamos, si no lleva coma, aquí en este caso se tendría que haber escrito con mayúscula. Así tendría que haber sido, ¿sí? Pero entonces, bueno, aquí hay una como una falta de ortografía, se supone, ¿verdad? Pero si, digamos, si no lleva coma, se pone con mayúscula. Ahora, si lleva coma, entonces ya no lleva mayúscula, sino que va a llevar una minúscula, ¿sí? Así sería. Y entonces estaríamos utilizando correctamente. Hay que tomar muy en cuenta estas reglas pues, para trabajarlas. Aquí lo indica, ¿verdad? Siempre que no haya coma después del signo de cierre, es decir, cuando el signo de cierre ejerce la función de punto. Bueno, y aquí tienen también incluso unos ejemplos en los nombres propios. Por ejemplo, María, Misifus. Aquí, a pesar de que es el nombre de una mascota, debe llevar propiamente un mayúscula inicial, ¿verdad? Siempre son mayúsculas iniciales, no todo en mayúscula. Ministerio de Educación, cuando son pues instituciones, cuando son países o departamentos, lugares, Guatemala, Mazatenango, las abreviaturas, señor, doctora, señorita, etcétera, ¿verdad? En algún punto también se usa lo que serían las propiamente las también cuando se hace los apodos, decíamos también, ¿verdad? Que se emplean las letra inicial mayúscula para los apodos, porque se convierten casi en nombres propios. Después de los dos puntos que indican una cita textual, ejemplo, Jesús dijo, después de esa que se ponen dos puntos, e incluso se encierra entre comillas para indicar que esto pues, fue lo que dijo la persona que va a expresar. Luego el uso de las minúsculas. Se escriben con minúscula los meses del año. Es contrario a lo que se escribe en el inglés. El inglés se escribe en mayúscula y en español se escribe con minúscula. Los días de la semana también se escriben con minúscula. Los sustantivos comunes como río, lago, montaña. Los gentilicios guatemalteco, mexicano, mazateco, etcétera, se escriben con minúscula. Bien, entonces ahora pasamos a otro tema que sería también los signos de puntuación. Bien, dice se utilizan para indicar una pequeña pausa o para separar varias palabras entre sí. En este caso no se pone coma antes de la y o la e que preceden la última palabra. Bien,
Esa, la coma la utilizamos para hacer pausas, pero no necesariamente también se puede usar para pausas, puede usarse para una serie de cuestiones, incluso en una descripción. Yo hice aquí una descripción, por ejemplo aquí, dice, los estudiantes llevan sus mochilas a los hombros, poseen edades de 16 años, por eso se dice que son adolescentes. Hablamos de estudiantes que ya cursan el bachillerato. Eh, Muchos de ellos ingresaron a muy temprana edad a un establecimiento. Algunos de ellos tienen una disposición muy grande de estudiar. Otros necesitan motivarse para lograr culminar sus estudios. Como vemos aquí, no es que se vaya pues propiamente haciendo pausas. Bueno, primero se hace pausas, pero también aquí lo que se está haciendo es una descripción. ¿Qué es lo que se está diciendo de los estudiantes? ¿Qué se dice de ellos? Pues que llevan mochilas a los hombros, que tienen una edad de 16 años, que son adolescentes y que son algunos que ya van digamos, al bachillerato. Y luego, pues ya empleamos como ya empleamos muchas comas, podríamos emplear un punto y coma. Muchos de ellos ingresan a muy temprana edad a un establecimiento. Continuando una descripción, algunos de ellos tienen una disposición muy grande de estudiar, o sea, como que yo estuviera viendo a los estudiantes, entonces estoy describiendo como maestro, pues. Y otros necesitan motivarse para lograr culminar sus estudios. También se usa un punto y coma ahí, ¿verdad? Si uno desea, ¿verdad? El punto y coma establece una pausa un poco mayor que la coma, pero menor que el punto. Se utiliza cuando lo que se expresa guarda relación con lo que se ha escrito, es decir, que no debe cortarse la idea. Y tienen un ejemplo ahí. Yo ya también les di un ejemplo, ¿verdad? Ahí donde empleamos ¿cómo se llama? Las comas, empleamos punto y coma para ver cómo también, pues, posiblemente ahí tengan que observar que se hace una pausa mayor, ¿verdad? Entonces, eso sería realmente lo que nosotros tenemos que saber del punto y coma. 2 puntos. Su objetivo es hacer una breve pausa para llamar la atención del lector sobre lo que se expresa a continuación. Comúnmente se utiliza cuando se van a enumerar varios elementos que guardan alguna relación. Y ahí tienen ustedes, pues entre una lista, alguna cuestión, también ya lo vimos que cuando se cita algo, ¿verdad? O una cita textual. Entonces, por ejemplo, aquí Colón escribió en su diario y qué fue lo que dijo Colón. Entonces ponemos 2 puntos. También algunas veces se utiliza para cuando se hace una invocación, o sea, cuando se habla, se saluda a una persona, señor Jorge Mario García, o sea, estimado licenciado, 2 puntos, después y empieza usted a decir qué es lo que desea, ¿verdad? Puntos suspensivos. Están representados por 3 puntos. Pueden utilizarse al dejar de un enunciado incompleto, ya sea porque se sobreentiende el final o porque no es necesario explicarlo detalladamente. También se emplean para expresar inseguridad, titubeo, indecisión. Y ahí está, ¿verdad? Los ejemplos. Sería, por ejemplo, si yo digo, bueno, saber si están estudiando estos patojos, ¿verdad? Y me pongo ahí, pues, punto, porque no sé, no puedo saberlo, ¿verdad? Entonces está indeciso saber si están estudiando. Bueno, las comillas se utilizan para establecer los límites de una cita textual. O sea, yo digo, bueno, aquí termina la cita textual, ya,
ya no quiero seguir escribiendo lo que dice el autor, ¿verdad? Entonces esto lo dejo aquí, lo corto aquí, solo uso esta parte del texto. En fin, yo soy el que decido dónde voy a terminar mis comillas. Entonces ya ese es el uso de las comillas. Es un repaso muy rápido, pues, porque ya esto se supone que lo han trabajado ya en años anteriores. El guión menor sirve para separar las palabras en sílabas, ¿verdad? Es una de las cuestiones que se pueden usar para separar. El guión mayor se utiliza para señalar la apertura y cierre de un diálogo o para hacer acotaciones que cumplan la misma función que realiza el paréntesis. O sea, acotaciones significa que yo como que aclaro una idea. Yo, por ejemplo, aquí digo, pueden realizar el mejoramiento antes del 10 de mayo. Y quiero aclarar, todos aquellos que su punteo sea menor de 10 puntos. Aquí lo que aclaro es que van a hacerlo solo aquellos estudiantes que tengan punteo menor de 10 puntos. Estoy aclarando, aquí yo aclaro, desde aquí como que hubiera puesto yo aquí, como dice ahí, como que hubiera puesto pues un paréntesis, que lo que hace el paréntesis es pues, propiamente aclarar lo que se está diciendo. Entonces se puede usar el paréntesis, se puede usar los guiones también, ¿verdad? Para aclarar. El paréntesis nunca anula una palabra, no se usa para anular nada. Se usa realmente para aclarar algo, igual que el signo, ¿cómo se llama? El guión, ¿verdad? Pues, por ejemplo, la pregunta sería que ¿con qué puede anular? Pues simplemente, pues, posiblemente puede tachar, depende ahí de acuerdo que se dé con el maestro o persona que quiera decir, bueno, con tachar, por lo regular, si se tacha ¿cómo se llama? La palabra propiamente, ahí es donde como que se anula. Realmente sería esa manera de poder, como dijera yo, de anular, sería así, de alguna manera, ¿verdad? Para anular esa palabra. Esa palabra significa que ya no está escrita bien o algo sucedió ahí, pero no podría hacerse anular con paréntesis ni con guiones. Bien, entonces luego tenemos el paréntesis que incluso habíamos hablado, ¿verdad? Se utiliza para hacer una aclaración dentro del texto. Signo de entonación, ¿verdad? Que a veces no se usa mucho. Y está en ese caso tenemos los signos de interrogación, de admiración, y pues aquí manifiestan emociones, ¿verdad? Qué bello paisaje, qué hermoso, qué bonita, etcétera, una serie de admiraciones, preguntas, ¿verdad? Signos de interrogación y combinadas pues con los de interrogación. Bien, creo que tenemos pues ya una parte de esto y lo único que quería aclarar es, bueno, que más adelante creo que vamos a trabajar lo que serían las morfemas y los grafemas, pero eso vamos a trabajarlo posteriormente, vamos a ver cómo hacemos. Por ahora pues tenemos algo para poder trabajar pues para la evaluación que próximamente les enviaré. Hasta pues pronto para poder trabajar con ustedes.